Capítulo 1. Montaña santuario. En un acantilado que se alzaba sobre el mundo, un joven con una piel tan pálida y pura como el hielo miraba hacia el horizonte. Los hermosos amarillos, rojos y naranjas del cielo de la mañana brillaban sin obstáculos, bailando sobre las prístinas nubes blancas debajo de sus pies. Este lugar era conocido como Shrine Mountain, el pico más alto no solo de este plano, sino de toda la existencia. Era tan alto que el sol lo llamaba amigo e incluso las nubes solo podían abrazar sus pies. A lo largo de los planos inferiores, millones de genios nacían todos los días, cada uno con el sueño de pararse en el pináculo del mundo. Cada uno con el sueño de sentarse en el mismo lugar de este joven. Sin embargo, este joven permaneció indiferente. Sus ojos plateados, a veces azul pálido, parecían atravesar todas las cosas. Llamar a sus cejas como espadas era venderlas por poco, describir su comportamiento como el de un emperador era insultarlo, definirlo como guapo era llamarlo feo. El viento fresco de la mañana sopló suavemente su largo cabello blanco, pero no se pudo encontrar una mota de polvo dentro de él. O tal vez nada se atrevió a mancharlo de ninguna manera. 1000 años, el joven pensó para sí mismo, desprovisto de emoción. Hoy era su 1000º cumpleaños, una feliz ocasión a falta de una mejor descripción. Reyes, emperadores, reinas y emperatrices convergerían hoy, todos para presentarle sus respetos. No fue una gran sorpresa considerando quiénes eran sus padres y abuelos. Sin embargo, tal verdad no era suficiente para requerir tanta fanfarria. En pocas palabras, la importancia de este joven mismo merecía respeto independientemente de su linaje. Elena. El joven pronunció este nombre abruptamente. Su voz era suave y tranquila, pero tenía un toque de frío cortante que los hacía contradictoriamente agudos. Sin embargo, estaba muy claro por cómo sus ojos se suavizaron que se preocupaba por la mujer que tenía ese nombre. Tú siempre sabes. Un sonido que parecía otorgado al mundo por una diosa hada llenó al joven con una sensación de consuelo. La belleza flotó a su lado, descendiendo sobre su regazo. Su vestido violeta lanzaba una fragancia celestial hacia él con cada aleteo, haciendo juego con su túnica negra a la perfección. Sujetándose a su delgada cintura, la actitud indiferente del joven hacia la vista se rescindió cuando una leve sonrisa se dibujó en sus rasgos perfectos. Su mano se elevó hacia arriba, acariciando los hermosos mechones de cabello rosa diamante que caían en cascada desde la cabeza de Elena. Ella no pudo evitar descansar su oreja en su pecho en respuesta, respirando su olor. RYU, ¿qué tipo de regalo te gustaría? Una leve risa escapó de los labios del joven. Era una risa llena de calidez, pero una que rara vez mostraba a nadie. Aparte de sus padres y abuelos, Elena fue la única que escuchó esta risa. Esta no es la etiqueta adecuada, no. Elena hizo un puchero adorable, una vista que habría conmocionado a los miles de millones de sujetos que ella gobernaba. La heredera del clan a la sagrada, comportándose como nada más que una niña pequeña. Tengo todo en el mundo, no. RYU suspiró. El Shrine Plane baila en la palma de mi mano, mi mujer es una belleza y un genio sin igual, mis padres me aman y me adoran. ¿Qué más podría pedir? A pesar de sus palabras, Elena nunca perdería el trasfondo de tristeza. Conocía demasiado bien a su prometido, lo suficiente como para saber que esas palabras no eran más que burlas de sí misma. En el mundo marcial, había 3 planos mortales y 3 planos inmortales. Los de abajo lucharon constantemente para alcanzar un nivel superior de existencia, para tener sus nombres escritos en el tejido de la historia durante billones de años por venir y para que su linaje floreciera en la eternidad. Sin embargo, RYU no tenía tales aspiraciones. No era que fuera flojo o sin impulso. De hecho, si un tonto dijera tales tonterías sobre RYU Tatsuya, incluso los plebeyos te invadirían con cualquier arma que pudieran encontrar, todo para proteger su nombre. La verdad es que RYU no tenía tales aspiraciones porque ya las tenía. El plano del santuario no estaba solo entre los 3 planos inmortales, era el plano inmortal más alto. El clan Tatsuya no solo era poderoso, era el más poderoso. La vida de RYU fue cómicamente fácil. Aún así, luchó para que tuviera sentido. Se adentró en el mundo de la arqueología, extrayendo secretos perdidos hace mucho tiempo de las ruinas a las que muchos clanes se habían rendido. Estudió botánica con una pasión que pocos podían igualar, incluso insufló vida a especies extintas hace mucho tiempo. Incluso dominó las artes del Feng Shui, aplicándolas para crear algunas de las obras de arte y arquitectura más bellas que jamás hayan aparecido en el mundo marcial. Esta era la vida de RYU. Encontró sentido donde no lo había.
Cuando otros se habrían resignado a una existencia de comodidades sin sentido, él buscó algo más. En este punto, uno podría pensar que RYU es un desagradecido. Entristecerte cuando todo lo que hay en el mundo te fue dado no en una bandeja de plata, sino de oro. Sin embargo, había una razón por la que a pesar de haber estado comprometidos con Elena durante más de 600 años, nunca se habían casado. RYU, un hombre que tenía todo en el mundo, un hombre que podía dominar las olas con una mano y la puesta de sol con la otra, no podía cultivar. Su prometida viviría por miles de millones, incluso billones de años dado su talento. Pero él, incluso con tantos tesoros invaluables sustentando su vida, tendría la suerte de vivir 1000 más. Capítulo 2 Nuri. ¿Cómo podía Elena ignorar cómo se sentía RYU? Aunque no habían completado las ceremonias tradicionales y fusionado sus almas como marido y mujer, Elena todavía sentía que podía leer la mente de su prometido con solo mirarlo a los ojos. En su mente, preferiría unos cientos de años de felicidad con su amor que unos miles de millones de años de vacío. Elena era una mujer muy pragmática. Si bien RYU solo alcanzó su 1000º cumpleaños hoy, no pasaría mucho tiempo hasta su 1000º año de existencia. A diferencia de RYU, ella era muy consciente de lo raro que era que su corazón se tambaleara. ¿Y que si solo puedes estar a mi lado por una fracción de mi vida? Estos son momentos que nunca olvidaré, Elena pensó para sí misma. Coincidiendo con sus pensamientos, Elena no se detuvo en la tristeza. Hoy estaba destinado a ser un día de celebración. Comillas, ¿qué tal si te permito tomar una concubina? ¿No soy magnánimo? Elena dijo con una sonrisa traviesa. RYU casi se atragantó con la respiración, destrozando su comportamiento elegante. Conocía a Elena desde que nació, pero todavía no podía combinar su personalidad pública con la privada. Para el mundo, Elena era una princesa sagrada, elevada y más allá de las impurezas mortales. Pero, para RYU, ella era una bromista lasciva y una auténtica pervertida. RYU a menudo se encontraba teniendo que proteger su castidad de ella, era casi deprimente. RYU aún podía recordar el día en que Elena decidió que le gustaba. Se infiltró en su habitación por la noche y se desnudó. Sin ningún cultivo del que hablar, ¿cómo podría RYU haberla detenido? Luego, de pie con orgullo sin una pizca de timidez en su rostro, dijo, eres el primer hombre que ve mi todo, ahora no tienes más remedio que asumir la responsabilidad. Ven, ponme un niño. El sudor frío cubrió la espalda de RYU cuando recordó el recuerdo. Todavía no tenía idea de cómo se las arregló para salir de esa situación. Aún así, al final la tomó como su prometida. Ya habían pasado 600 años desde entonces. Hay muchas bellezas comparables a mí en Srineplanes. De hecho, hay muchas con un potencial sobresaliente que también podríamos extraer de los reinos inferiores. Elena siguió parloteando como si la opinión de RYU no importara. Solo mi santuario sagrado tiene 3 clanes y sectas subordinados dentro del plano floreciente, cada uno de los cuales tiene 8 o más extensiones dentro del plano pedestal. Si no recuerdo mal, hay 9 santas aladas nacidas de ellas en los últimos 100.000 años más o menos. Tienen un gran potencial. RYU frunció el ceño. ¿Comillas 9? ¿Tantos? Ahora que lo mencionas, 9 es mucho. Por lo general, incluso una de cada 10 veces ese lapso sería bastante bueno. Después de reconocer el punto de RYU, Elena continuó divagando sobre lo que debían haber sido cientos de candidatos viables. Mientras Elena hablaba, RYU miró hacia el cielo nocturno que se alejaba, el débil parpadeo de las estrellas apenas era visible. Sus ojos brillaron con una luz feroz. Su tono plateado se desvaneció, dando paso a lo que podría haberse confundido con las mismas profundidades del espacio mismo. Las estrellas se reflejaron en los ojos de RYU mientras sostenía el delicado cuerpo de su prometida contra su cuerpo. Destino. Era algo que incluso los más grandes maestros del karma luchaban por entender. Sin embargo, en el mundo marcial, aquellos que podían leer la alineación de las estrellas eran muy respetados. Fue este destino el que le dio a RYU una inteligencia y constitución casi inigualables, pero también una incapacidad para cultivar. RYU descubrió que los cielos tenían bastante sentido del humor debido a esto. Dicho esto, no significaba que se tomara la alineación de las estrellas menos en serio que los demás. En el momento en que escuchó las palabras de Elena, algo feroz se agitó dentro de él. Un individuo normal podría no entender lo que significaba ser una santa alada, pero lo hizo. Dentro del mundo marcial, el pináculo del cultivo se encontró en el plano del santuario.
Este homónimo se ganó debido a los varios cientos de santuarios que adornaban estas vastas tierras, representando juntos las vicisitudes de la vida y la muerte. El clan Ala Sagrada de Helena presidía el Santuario de la Luz. Para ser nombrada santa de cualquier clan se requería el reconocimiento de al menos uno de esos santuarios. Uno podría imaginar cuán raro fue que la representación de toda la luz te eligiera como árbitro de su voluntad. Sin embargo, esto sucedió 9 veces en 100.000 años. Era demasiado ridículo. A RY1 le gustaba mirar la alineación de las estrellas. De hecho, a pesar de haber nacido con los alumnos celestiales de primer rango, Misterios del Cielo y la Tierra, solo había usado su capacidad para leer las líneas del karma 2 veces antes. Una vez cuando se despertaron y una vez cuando falló su ceremonia de despertar meridiano. En el momento en que RYU se hundió en este estado, la primera estrella que vio fue la suya. Era más grande que todos los que estaban cerca, ardiendo con fuegos similares al mercurio y hermosos tonos plateados. RYU suspiró cuando lo vio. Su estrella del destino se veía deslumbrante, pero sabía lo que representaba. Ardería más brillante y más grande que el resto, pero también se atenuaría y moriría antes. Desviando su atención, la vista de RYU se expandió, ampliando su alcance. La respiración de RYU se atascó en su garganta. Comillas RYU. ¿Pasa algo? Acabo de recordar que no necesitamos ir a cazar concubinas en los planos inferiores, sé de una dama aquí que moriría de felicidad si la llevaras a nuestros dormitorios. Los brillantes ojos rosas de Helena brillaron con un toque de maldad. Criar a esta dama fue claramente su plan todo el tiempo. Comillas ¿no recuerdas a tu guardia de la muerte? Nuri, creo que se llamaba. Al escuchar este nombre, RYU se quedó atónito fuera de sus pensamientos. De hecho, no era el único. Una sombra escondida en el vacío también se atragantó con el aire a pesar de que no había tal cosa de que hablar dentro del vacío. Capítulo 3 Padre Helena envió una mirada astuta hacia el espacio aparentemente vacío antes de guiñar un ojo como si dijera, te cubro las espaldas. No todas las mujeres serían directas como Helena, arrinconando a RYU y no permitiéndole rechazar sus avances. De hecho, Helena se atrevió a decir que si no fuera por esta personalidad suya, nunca se habría convertido en la prometida de RYU. Era tan joven, pero su corazón era tan terco como un viejo vejestorio. Por supuesto, la presencia de Nuri no podía ocultarse a RYU. Aunque no podía cultivar su cuerpo, su mente había alcanzado un estado que pocos podían igualar. De hecho, su abuelo Kunan había dicho una vez que una nube de tribulación podría desahogar toda su ira dentro de su reino mental y aún así salir perdiendo. Si otros lo dijeran, no significaría mucho. Pero, considerando que su abuelo materno era el sacerdote santo del santuario del rayo, nadie se atrevió a tomar sus palabras a la ligera. Sin embargo, el papel de guardia de la muerte no permitía interacciones cordiales entre ellos. Con un suspiro, RYU se levantó. Había intentado liberar a Nuri de sus deberes muchas veces, pero ella era más terca que él. Helena se lanzó desafiante a sus brazos, insistiendo en que la cargara a pesar de la debilidad de su cuerpo. Fue una suerte que fuera tan ligera como una pluma, de lo contrario, RYU se habría derrumbado. ¿Crees que no sé que estás bajando de peso a propósito? ¿Cómo terminé con una prometida así? Con esos últimos pensamientos, RYU comenzó a descender lentamente por el pico más alto, con su prometida en brazos y una sombra sonrojada a su espalda. Dentro de un delicado jardín primaveral, la energía de la naturaleza fluía con una fluidez y rapidez incomparables. Preciosas medicinas celestiales adornaban la exuberante hierba verde como nada más que bonitos accesorios. El pequeño arroyo brotó con agua de manantial resplandeciente, capaz de extender la vida por meses con un simple sorbo. Incluso las plataformas de meditación, las sillas pequeñas y las mesas estaban hechas de esencia jade, el material más valioso de toda la existencia. Mezclados con la gracia de este jardín, una pareja celestial se reclinó tranquilamente. Un hombre de audaz presencia se sentó en una alta plataforma de meditación, cada una de sus inhalaciones y exhalaciones parecían coincidir con el aliento de la existencia misma. Su túnica era de un rojo resplandeciente, a juego con su cabello y ojos que bailaban con llamas celestiales. Sus rasgos eran hermosos sin comparación, pareciendo nada más que un hombre de 30 años a pesar de haber vivido miles de millones de años. La mujer parecía ser el polo opuesto. Su presencia era similar a un lago en calma, brillando con una frescura refrescante pero parpadeando con arcos de relámpagos azules de vez en cuando.
Su cabello hacía juego con su vestido blanco puro mientras sus pupilas azules parpadeaban con una expresión pensativa hacia el pequeño folleto que sostenía en sus delicadas manos. Si alguien dijera que ella era la belleza número uno del mundo, nadie se atrevería a negarlo. Incluso la hermosa Elena y la tímida Nuri se quedaron cortas varios niveles. Simplemente no habían tenido tiempo de refinarse hasta este punto. Comillas madre-padre. Como era de esperar, no fue RYU saludando a sus padres tan cálidamente, fue Elena. A ella no parecía importarle que estuviera interrumpiendo su cultivo en lo más mínimo. Elena saltó de los brazos de RYU con gracia, corriendo al lado de su suegra. No fue hasta varios minutos después que su propia madre se dio cuenta de que él también estaba aquí. RYU suspiró cuando miró la figura de su padre. Tranquilo, inamovible como una montaña imponente. El latido de su corazón era similar al estruendo de la tierra y su sangre era las aguas embravecidas del río más feroz. ¿Estás pensando en eso otra vez? El padre de RYU de repente habló con una voz tan profunda que resonó con el suelo bajo sus pies. No abrió los ojos para mirar a su hijo, pero sabía que estaba allí. Nunca me pidas que retire las cosas que te he dado. Tal vez si se tratara solo de tu elección, no importaría tanto. Pero tu decisión ha sacudido los cimientos de los santuarios. La voz de RYU era fría. Si no fuera por el ligero brillo afectuoso en sus ojos, nadie adivinaría que estaba hablando con su padre. El padre de RYU resopló. Nadie puede decirme lo que puedo y no puedo hacer. Si no pudiera regalar mis propios tesoros de carne y sangre como un placer, ¿cuál fue el punto de mis años de cultivo? No significaría nada más que mierda de perro. Al final, RYU decidió no responder. Aquellos que se preguntaban de dónde venía su terquedad solo necesitaban dar un paso en su linaje para encontrar a su padre. Titus Tatsuya era un hombre que realmente se atrevía a hacer cualquier cosa. Su nacimiento fue producto de una alianza entre el clan Dragón Emperador de Fuego y el clan Fénix de Fuego. Encarnó el fuego mismo sin remordimientos y dejó la carnicería a su paso. Incluso si fuera un anciano del Santuario del Fuego quien se atreviera a quejarse, Titus Tatsuya lo mataría sin pestañear. Sin embargo, esta vez, RYU sabía que su padre había ido demasiado lejos. Tal vez no le hubiera puesto tanta seriedad al asunto antes. Pero la alineación de las estrellas realmente lo preocupaba. RYU se rió en silencio de sí mismo. ¿No se había resignado al destino hace mucho tiempo? No era exactamente por eso que él, un hombre con todo, todavía estaba tan asustado de este algo enigmático. Como el destino le dijo que moriría, moriría. Y ahora que el destino le dijo a quienes lo rodeaban que podrían sufrir, ¿no tendría que aceptarlo también? Capítulo 4 Tercer Clan Fénix. Más tarde ese día, los invitados comenzaron a llegar lentamente, llenando el santuario del fuego con una atmósfera animada. RYU, sin embargo, estaba contento de seguir pasando tiempo con su familia. Mírate, te has vuelto más guapo desde que la abuela te vio por última vez. Una hermosa mujer que parecía tener alrededor de 50 años acarició amorosamente las mejillas de RYU. A pesar de su edad, su apariencia aún podría derrocar a una nación. Todo, desde su cabello blanco puro hasta su comportamiento, fue refinado hasta el extremo. Dime, ¿esa zorrita ha fastidiado a mi hijito? RYU sonrió levemente, tomando el brazo de su abuela materna mientras paseaban por el palacio. Por supuesto que no, abuela. Elena es encantadora. HMPH. Esos vagabundos del ala sagrada no son buenos. Mi nieto se merece algo mejor. Hay muchas jóvenes agradables en el clan Fénix de Hielo de la abuela. La abuela te las presentará a todas hoy. HMPH, HMPH. RYU sabía muy bien que esta abuela suya no estaba desahogando su odio por Elena, sino por la propia abuela de Elena. Los dos habían sido rivales desde su juventud. Era su peor pesadilla para sus nietos estar unidos de esa manera. Se suponía que los del clan Ala Sagrada no debían casarse. Al igual que los amazónicos de la era antigua, usaban a los hombres como herramientas para continuar con su linaje. Si el niño era varón, se convertiría en propiedad del padre. Si la niña fuera una niña, el clan del Ala Sagrada la acogería. En el pasado, la abuela de RYU y su suegra eran rivales amorosas. El resultado fue que su abuelo materno eligió a su abuela. Sin embargo, de manera muy dominante, su suegra acorraló a su abuelo materno y lo envenenó con un potente afrodisíaco. Al final, el resultado fue una niña que posteriormente le prohibió ver al abuelo materno de RYU. Esta niña era la actual sacerdote Saintess del Santuario de la Luz. Afortunadamente, este niño no era la madre de Elena,
¿O eso haría que RYU se relacionara con su prometida por sangre? El padre de Elena en realidad era desconocido para ella, o para cualquiera, en realidad. Por alguna razón inexplicable, su abuela política se negó a contárselo a nadie, algo que estaba muy lejos de su habitual franqueza dominante. Aparte de esto, por razones obvias, estos asuntos enfurecían a su adorable abuela cada vez que pensaba en ellos. Tal cultura era el secreto más oscuro del clan Ala Sagrada. En la superficie, eran doncellas de la luz, inmaculadas por los asuntos mundanos. Pero, en la oscuridad, estaban impregnados de prácticas antiguas y obsoletas. RYU solo sonrió, continuando acompañando a su abuela. Hablando del clan, abuela, encontré algunas pistas sobre esa ruina por la que me preguntaste. Comillas vaya. La señora de la familia Kunan, Borena Kunan, suspiró. La llama de hielo ha estado en declive durante mucho tiempo, sin embargo, el clan del Ala Sagrada parece sacar una nueva santa cada año. La abuela realmente podría morir de frustración. Los cielos realmente no tienen ojos. RYU no necesitaba encontrar la mirada de su abuela para saber que ella quería decir más de lo que parecía en sus últimas palabras. Por todos los derechos, RYU tenía la constitución perfecta para el cultivo. Sin embargo, sus meridianos permanecieron inactivos. Si uno no puede decir que los cielos están ciegos por esto, entonces, ¿cuándo podrías? Esta ruina debería tener una pequeña chispa de esperanza. RYU habló con una calma espeluznante. En realidad no es una ruina de llama de hielo, sino una ruina de fénix. Comillas, una ruina de fénix. La señora Kunan respondió sorprendida. RYU asintió, sus ojos brillando con una pasión que estaba completamente fuera de lugar para su habitual apariencia apática. El corazón de la señora Kunan se calentó cuando miró hacia este nieto suyo. Por lo general, era tan frío, pero todo parecía desvanecerse cuando hablaba de sus pasatiempos. La comprensión de la arqueología de RYU había alcanzado un nivel que ya no podía clasificarse adecuadamente. Puso en vergüenza a esos viejos maestros de la ruina. Como sabes, abuela, tengo sangre de fénix de hielo de mi madre y sangre de fénix de fuego de mi padre corriendo por mis venas. Pero, según algunos documentos históricos que he reunido, hubo una tercera especie final de fénix que ha sido olvidado hace mucho tiempo. Comillas, ¿un tercio? Por lo general, los elementos son las leyes del cielo más simples de comprender. Solo hay dos excepciones a esta regla. Relámpagos y fuego. RYU asintió. Correcto. La llama, en particular, es bastante enigmática. Sin embargo, es la raíz de toda vida, también es la raíz de toda muerte. La señora Kunan cayó en un estado contemplativo. Su clan Fénix de Hielo controlaba el santuario de hielo y el santuario de la vida. Esto se debió enteramente a las características especiales de su Ice Flame. Al mismo tiempo, el clan Fénix de Fuego de la abuela paterna de RYU controlaba el santuario de la reencarnación. Si no fuera por el clan Dragón de Fuego del abuelo paterno de RYU que controla el santuario de fuego, también lo monopolizarían. En pocas palabras, mientras que sus llamas eran conocidas por el frío y el calor respectivamente, su verdadera raíz era el control de la vida y la reencarnación. Las llamas más fuertes del mundo siempre presidirían tan elevada quinta esencia. Este era el secreto detrás del poder del clan Tatsuya. Su alianza matrimonial con el clan Kunan trajo no solo 2, sino 5 santuarios a una sola familia. Mientras que un solo clan podría ni siquiera controlar un solo santuario, los clanes Tatsuya y Kunan controlaron los santuarios de fuego, hielo, reencarnación, vida y rayo. Así que por muerte te refieres a... Sí. RYU dijo con una leve frialdad. Una vez existió un clan Fénix oscuro. Capítulo 5. Santuario inactivo en el mundo marcial, las bestias de alto grado se extinguieron hace mucho tiempo. Lo que muchos conocían como bestias hoy en día eran criaturas sin inteligencia y salvajes sin escrúpulos e inhibiciones. La llamada sangre Fénix y dragón, sin mencionar la herencia Littling Killing que corría por las venas de RYU de su abuelo materno, eran en realidad líneas de sangre humanas, no líneas de sangre de bestias. Antes del surgimiento de la raza humana, las bestias gobernaban las tierras. Mighty Dragons podría sacudir los aviones con un solo rugido, los gritos del Majestic Phoenix podrían decidir la vida o la muerte, mientras que Killings podría destrozar la tierra con un simple paso. Sin embargo, tal era había pasado hace mucho tiempo. La raza humana se elevó tan ferozmente que los santuarios que alguna vez reclamaron las bestias fueron tomados por ellos, uno por uno. Los linajes humanos evolucionaron y maduraron.
De repente, fue posible que sus almas manifestaran auras bestiales que superaban incluso las de las bestias antiguas. Al final, la era de la antigua bestia terminó y sus líneas de sangre se difundieron lentamente a medida que se casaban en clanes humanos. El resultado fue el sistema actual donde los humanos conservaron su talento de cultivo, pero obtuvieron las líneas de sangre robustas y los cuerpos robustos de sus ancestros bestias. Clanes como el clan Fénix de Hielo de la abuela de RY podrían evocar habilidades de sus predecesores Fénix de Hielo. Una de esas habilidades fue la llama de hielo. Esta llama no solo tenía el potencial de congelar todas las cosas, sino que también tenía capacidades curativas que desafiaban al cielo que rivalizaban y, a menudo, superaban a las santas del santuario de la luz. Aún así, aparte de la madre de RYU, los descendientes restantes del clan Fénix de Hielo eran meros talentos promedio. Actualmente, Mistress Kunan asumió el papel de sacerdote Saintess de los santuarios de vida y hielo. Sin embargo, sintió que era hora de retirarse y vivir sus días en paz. El problema era que la única sucesora viable era su hija, pero según las leyes de los cielos, una sola persona no podía presidir 3 santuarios. Normalmente, esto no sería un problema. Sin embargo, el sucesor del Lightningsrine también estaba en duda. ¿El clan Kunan realmente tendría que renunciar a uno de los santuarios que habían protegido durante tanto tiempo? La señora Kunan esperaba que el nacimiento del hijo de su hija resolviera este problema, pero su pobre nieto no tenía ningún cultivo. ¿Cómo podría ayudar? Las tasas de fertilidad entre los clanes de clase alta eran simplemente demasiado bajas. Para que naciera alguien con una concentración de línea de sangre tan densa como RYU, uno puede imaginar cuán bajas eran las posibilidades. Los padres de RYU lo intentaron durante decenas de millones de años antes de que RYU finalmente naciera. RYU era muy inteligente. Antes incluso de alcanzar la mayoría de edad para la ceremonia del despertar del meridiano, había superado este problema. En ese momento, había jurado volverse lo suficientemente bueno para ser reconocido por al menos uno de esos 3 santuarios para poder aliviar la carga de sus abuelos. Pero, ¿quién sabía que los cielos le jugarían una mala pasada? Aunque su abuela nunca le expresaría su decepción por el asunto, el sentimiento de inutilidad abrumó tanto a RYU que después de que su ceremonia de despertar terminó en un fracaso, pasó la siguiente media década en reclusión. En ese momento, muchos celosos del clan Tatsuya y el clan Kunan se burlaron como si la difícil situación de RYU se lo mereciera. El niño que nació con una cuchara hecha de esencia de jade en sus labios carnosos no pudo soportar un retroceso. ¡Qué patético! Nadie creía que RYU realmente había entrado en reclusión. Después de todo, ¿cómo podría uno creer que un niño de 7 años podría soportar tal cosa? Sin embargo, cuando surgió RYU, era un chico diferente. A pesar de tener solo 12 años, sus ojos habían ganado las profundidades del mundo. Durante los últimos 5 años, había pasado su tiempo en la biblioteca del santuario, que tenía un repertorio de conocimientos tan denso que se extendía por miles de kilómetros de largo y ancho, y decenas de kilómetros de alto. Este era el lugar donde se había encerrado un niño de 7 años. Esos años alimentaron un deseo infinito dentro de él. Alquimia. Una pérdida de tiempo. ¿Por qué debería leer sobre cosas que no puedo practicar? ¿Técnicas de cultivo? Los ignoraré, de todos modos no me sirven. ¿Formaciones? Solo aprenderé a descifrarlos, nunca podría derribarlos con mi discapacidad. Un niño pasó 5 años sin adquirir conocimientos, sino comprendiendo qué caminos podía tomar como lisiado. Cuando salió, RYU lo hizo con determinación en sus ojos. Había tantas cosas que no podía hacer, así que no perdería su tiempo. Vertería su energía en lo que pudiera, encontraría maneras de ayudar a su familia incluso sin una onza de poder. RYU se convirtió en un Ruin Master, aprendiendo varios billones de años de historia. Luego aprendió botánica, no había una sola planta existente o inexistente que no pudiera reconocer, ni una sola flor celestial que no supiera cómo cultivar y nutrir. Poco después, se convirtió en un maestro del Feng Shui, captando la belleza del mundo en su mano derecha. Con sus habilidades en botánica, revivió especies extintas hace mucho tiempo, bendiciendo a los clanes Tatsuya y Kunan con recursos con los que solo podían soñar. Con su habilidad en el Feng Shui, construyó las salas de cultivo más grandiosas que jamás hayan existido, reconstruyó el Palacio Tatsuya para convertirse en la maravilla marcial número 1 del mundo, y se hizo famoso por las leyes celestiales dentro de sus pinturas. Y hoy,
Después de más de 900 años de esfuerzo, finalmente había encontrado el camino para revivir el clan Fénix de Hielo. Hoy, usaría esta habilidad en la que trabajó duro para aliviar un peso en el corazón de su abuela. Comillas, ¿clan Fénix oscuro? Los hermosos ojos azules de la señora Kunan se abrieron. RYU sonrió. Si no me equivoco, la clave para revivir completamente al clan Fénix de Hielo está en estas ruinas. Incluso existe la posibilidad de que nuestros clanes ganen otro santuario. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 6. Olvidado. Los ojos de la señora Kunan se agrandaron mientras miraba a su nieto. Conocía bien la personalidad de RYU. Era frío, calculador y trataba sus palabras como oro. En verdad, le preocupaba que si no fuera su abuela, él no le hablaría en absoluto. El hecho de que este mismo RYU estuviera diciendo estas palabras significaba que si no estaba 100% seguro, al menos lo estaba en un 99%. Comillas, un santuario inactivo. La señora Kunan sondeó. Tales santuarios eran codiciados por clanes de todo tipo. Con el sistema de cosas establecido durante tanto tiempo, los santuarios inactivos se encontraban entre los únicos recursos capaces de cambiar una situación tan estable. Los santuarios en sí mismos no solo brindaban protección a los clanes, sino que también dictaban la fe ligada a un linaje. Dicha fe es responsable de la prosperidad del clan, su potencial de crecimiento, pero lo más importante, su longevidad. La fe de los clanes Tatsuya y Kunan no tenía rival. Con tal nivel de protección, tenían una base inquebrantable. Por supuesto, uno podría preguntarse entonces por qué clanes tan benditos dieron a luz a un lisiado como RYU, pero esta era una forma inapropiada de ver las cosas. Por un lado, la prosperidad que RYU trajo a sus clanes materno y paterno no podía subestimarse. Debido a su ayuda, su padre, Titus Tatsuya, ya se había convertido en el experto número 1 del plano del santuario, con su madre actuando como un número 2 cercano. En segundo lugar, si uno analizara el cuerpo de RYU, se avergonzaría si se atreviera a decir que no era un joven bendecido. RYU no solo nació con un equilibrio perfecto de 4 líneas de sangre de grado ancestral, sino que despertó a los alumnos celestiales clasificados como número 1. Y, aunque su ceremonia de despertar de meridianos fracasó, también nació con meridianos de grado ancestral. ¿Cómo podría un joven nacido con tanto talento ser clasificado como algo más que bendecido? RYU retractó el brillo emocionado en sus ojos, su expresión se oscureció ligeramente. Nuestros próximos movimientos tienen que ser extremadamente calculados. Comillas, ¿sientes algo? RYU miró a lo lejos, sosteniendo suavemente el brazo de su abuela. Tenemos la fe más acumulada en el mundo marcial, pero parece que otros clanes están surgiendo mientras que el nuestro se ha estancado. Algo anda mal. ¿Comillas? La señora Kunan vaciló. Sabía muy bien qué habilidades tenían los ojos de su nieto. Muchas veces, los ancianos de sus clanes Kunan y Tatsuya intentarían explotar las habilidades de RYU, pero sus abuelos y padres nunca lo habían hecho. Entendían bastante bien cuánto odiaba RYU leer Fate, por lo que nunca lo obligaron a hacer tales cosas. Sin embargo, a juzgar por la forma en que estaba hablando. Después de lo que hizo mi padre ayer, me he sentido incómodo. RYU respondió seriamente. Si es por el bien de mi familia, cualquier molestia es irrelevante. Los ojos de la señora Kunan brillaron con lágrimas contenidas mientras apretaba con más fuerza el brazo de su nieto. Estoy realmente condenado a vivir más que mi nieto. Su corazón dolía incontrolablemente. Si tu padre no hubiera hecho lo que hizo, nunca le habría permitido casarse con tu madre. Quiero a mi nieto a mi lado el mayor tiempo posible. RYU suspiró. Los cielos están revueltos. Tanto que incluso mis ojos no pueden entender nada. Existe la posibilidad de que esto se deba a que no tengo práctica real para leer las estrellas. Pero mi instinto me dice que no importaría. La señora Kunan negó con la cabeza. Leer las estrellas nunca ha sido del todo confiable. Después de una pausa, la señora Kunan continuó, comillas, ¿qué has entendido sobre esta ruina? No mucho. RYU bajó la voz. He hecho referencias cruzadas a algunos textos antiguos y estoy bastante seguro de su ubicación general y su importancia. Eso es todo. Comillas algunos. Al ver que su abuela lo miraba con escepticismo, RYU se frotó la nariz. Había estado trabajando en esto durante cientos de años, ¿cómo podría calificar como unos pocos? Solo en virtud del hecho de que nadie más sabía sobre esta ruina, uno podía entender la dificultad de encontrar esta información. La señora Kunan sonrió a sabiendas.
Comillas, ya envejeciste y crees que puedes mentirle a tu abuela. Con una tos, RYU cambió de tema. La ubicación es muy sensible. No se encuentra en esta capa, es. De repente, la cabeza de la señora Kunan se giró en una dirección particular. Comillas, ¿cómo te atreves? Una aura opresiva brotó del cuerpo de aspecto frágil de la señora Kunan. En ese momento, había recuperado su majestad como sacerdote santa de los santuarios de vida y hielo. Los ojos de RYU se entrecerraron. La razón por la que habló tan abiertamente sobre un tema tan delicado como este fue porque nadie se atrevió a escuchar a escondidas. Incluso si alguien tuviera el coraje de hacer algo tan estúpido, era su abuela una mujer frágil. Ella era una sacerdotisa. Una sombra salió del vacío tosiendo sangre y revelando a un anciano vestido de rojo. La señora Kunan estaba furiosa. Alguien realmente se atrevió a impugnar su prestigio de esa manera. Y lo peor de todo, era un simple anciano del santuario. Ya rara vez pasaba tiempo con su nieto. ¿Cómo podría tomar esto acostada? Comillas, tu coraje ha crecido, anciano Ciaran del santuario del sexto fuego. El elder Ciaran sonrió irónicamente. Ah, es la sacerdote Saintess Kunan. Mis disculpas, simplemente tenía prisa y por casualidad invadí su dominio del vacío. El error es completamente culpa mía. La pura falta de sinceridad en su voz hizo que la ira de la abuela de RYU sacudiera los cimientos mismos del palacio. Parece que la última vez que maté a alguien fue hace más de 1000 millones de años. Quizás algunos tontos han olvidado mi nombre. Capítulo 7. Sumo sacerdote Adolfo. Una mano ilusoria de un azul brillante apareció en los cielos. Aunque tenía los rasgos delicados y esbeltos de una mujer, florecía con un poder desenfrenado y dominante. No importaba lo hermoso que se viera, uno no podía evitar temblar al verlo. El elder Ciaran entró en pánico, su comportamiento casual se hizo añicos frente a la fuerza absoluta. Era un completo tonto. De hecho, se atrevió a enojar a la señora Kunan cuando estaba de un humor terrible. Se había sentido impotente por su falta de capacidad para ayudar a su nieto y ahora alguien la provocó. Esto fue nada menos que empujar a un oso dormido. Ah, sacerdote Saintess. Por favor, dame un poco de cara y detén tu mano. RYU se burló internamente cuando escuchó las palabras de este recién llegado. Vistiendo las mismas túnicas rojas que el elder Ciaran, además de los grabados dorados, un hombre aparentemente joven apareció en el pasillo del palacio. Aunque parecía joven, esto se debía solo a la profundidad de su cultivo. En realidad, era varios millones de años mayor que el elder Ciaran. Este hombre no era otro que uno de los grandes ancianos del Santuario del Fuego, el tercer gran anciano Eloysius. Como era de esperar, esto realmente tiene algo que ver con las acciones del padre. Pero, pensar que el tercer gran anciano sería tan audaz. La expresión de RYU nunca cambió, mirando del cuerpo tembloroso del sexto anciano a Eloysius. Cualquier mortal normal no sería capaz de mirar a los ojos a un inmortal. De hecho, los mortales del reino inferior se estremecieron incluso ante aquellos que RYU vio como cultivadores mediocres. Sin embargo, RYU no mostró tal reacción frente a estos inmortales. Su orgullo era firme incluso frente a sus órganos internos temblorosos. Al ver que la técnica de la maestra Kunan no se había detenido, el tercer gran anciano continuó con elegancia. Aunque su yerno es el sacerdote santo del santuario del fuego, ¿no sería un buen augurio para su suegra matar a uno de nuestros mayores, verdad? Una pequeña sonrisa jugó en sus hermosos labios. Después de todo, la regla del sacerdote santito es... Bueno, es mejor que no hablemos de esto con aquellos que no son de este santuario. Sería inapropiado. La señora Kunan no tuvo la reacción normal que una persona tendría ante tal provocación. En cambio, se volvió hacia su nieto. Comillas, ¿qué es lo peor que puedo hacer sin causar problemas? Los ojos de RYU brillaron. Lisiar al sexto anciano. Golpear al tercer gran anciano y cortarle el brazo izquierdo. Comillas, de acuerdo. Sin dudarlo, la señora Kunan hizo exactamente eso. Los ojos del tercer gran anciano se abrieron como platos. ¿Qué clase de situación era esta? Su expresión tranquila se derrumbó en la oscuridad. Había calculado mal. Durante la vida de RYU, ¿quién se había atrevido a provocarlo? La respuesta era obvia, nadie. Su madre era la heredera de 3 santuarios potenciales, mientras que su padre era el sacerdote santo del santuario del fuego. Esto ni siquiera necesitaba mencionar a sus abuelos. ¿Quién se atrevería a tocarlo? Esto provocó una idea errónea que comenzó en el momento en que RYU se recluyó a los 7 años. Muchos creían que era débil de voluntad y protegido. No tenían ni idea de su decisión, ni de su crueldad.
Hoy aprenderían. La ilusoria palma azul claro cayó del cielo. Comillas no. No, por favor. Me equivoqué. Sexto anciano gritó casi incoherentemente. No podía creer lo que estaba pasando. Su único trabajo era sondear a RYU. Tal vez si pudieran hacer que el hijo renunciara a lo que su padre le había dado, entonces el padre no diría más. Sin embargo, esto resultó en que él quedara lisiado. La señora Kunan no parecía oír nada. En un movimiento rápido, la enorme mano se estrelló contra el cuerpo del sexto anciano, enterrándolo en el suelo. ¿Qué tan resistente era el palacio del santuario del fuego? Estaba hecho de algunos de los mejores y más fuertes materiales conocidos en el mundo marcial. Sin embargo, estalló como cartón mojado frente a la fuerza de la señora Kunan. El sexto anciano se convulsionó en el suelo, incapaz de evitar que la energía fría se filtrara en su cuerpo, congelando sus meridianos y destrozándolos uno por uno. Su fundación espiritual se estremeció de indignación, no dispuesta a dejar el mundo tan pronto. Pero, con su atadura al plano viviente cortada, se desvaneció hasta la inexistencia. Los ojos del tercer gran anciano se contrajeron. La fe que una sacerdote saintess de 2 santuarios podía maniobrar era demasiado feroz. Incluso si estaba en su territorio natal, no fue suficiente para defenderse de la señora Kunan. Ingresar a la propiedad privada del clan Tatsuya sin permiso. Mostrar desdén por el heredero del clan Tatsuya. Insultar al sacerdote santo gobernante. Espiar información de grado del consejo. La voz de RYU era similar a la superficie de un lago tranquilo. Pero, debajo de su superficie, estaba claro. Tan desprovisto de vida que uno podía ver claramente hasta el fondo pero no podía sondear su profundidad. Este era RYU. El tercer gran anciano se estremeció cuando escuchó la información del grado del consejo. El consejo se refirió a los expertos de orden más alto de cualquier santuario dado. El rango aceptable más bajo para un miembro del consejo era sacerdote. Un gran anciano todavía estaba a 2 rangos de tal prestigio. Comillas mentiras. El tercer gran anciano perdió el control de sus emociones, pronunciando algo que nunca debería haber dicho. Puedes lisiarlo ahora también, abuela. RYU dijo casualmente como si estuviera hablando sobre el clima. La señora Kunan sonrió levemente, levantando la palma caída y golpeándola contra el agraviado primer gran anciano. Al instante siguiente, un anciano yacía inconsciente en el suelo mientras que el otro quedó atrapado en la pared. Fue una vista verdaderamente lamentable. Su padre será bastante infeliz. La señora Kunan habló alegremente. El sumo sacerdote Adolfo debería haberle enseñado mejor a su hijo, entonces. Capítulo 8 Parejas de viejos monstruos. A medida que la tarde caía sobre el plano del santuario, el pabellón central del santuario del fuego estaba repleto de innumerables invitados. No solo se habían fusionado los diversos clanes del santuario del fuego, sino que los maestros de los santuarios del viento, la tierra, el agua y la madera también habían aparecido junto con muchos otros. Aparte de los jefes de los santuarios, también asistieron los líderes del gremio y los patriarcas de secta. Los dioses de la alquimia que no se habían visto durante millones de años resurgieron, los maestros de formación de la antigüedad abandonaron sus guaridas e incluso los expertos en cultivo, después de estar recluidos durante incontables años, habían venido a recordarle al mundo su existencia. Muchos de estos individuos ni siquiera habían visto o oído hablar de este RYU antes. Después de todo, este era el 1000º cumpleaños de RYU, un momento que fue un mero abrir y cerrar de ojos para estos hombres y mujeres mayores. Aún así, llegaron. La llamada del clan Tatsuya no era algo que pudieran ignorar. En la cabecera del pabellón, un rugido dominante de una risa sacudió los cimientos debajo de sus pies. Sin embargo, la fiesta continuó como si los invitados no hubieran oído nada. Estaban demasiado acostumbrados a que expertos poderosos como este influyeran involuntariamente en su entorno. Comillas, ¿mi nieto hizo eso? Verdaderamente yo, chico. Un hombre mayor que parecía tener unos 50 años se echó a reír. Su cabello era de un azul feroz, brillando con un rayo tan poderoso que a veces parecía blanco debido a la luz cegadora. Este hombre no era otro que el sacerdote Saint Kunan, el abuelo materno de RYU. Comillas, decisivo y despiadado, como su abuelo. Una mujer mayor de aproximadamente la misma edad suspiró. Su cabello parpadeó con las brasas de un fuego eterno, haciendo que su cabello ya rojo fuera aún más valiente e inspirador. A pesar de su apariencia, el comportamiento de esta mujer mayor era tranquilo y serio, similar, pero al mismo tiempo muy diferente del comportamiento tranquilo y adorable de la señora Kunan. Esta mujer era decididamente más fría.
Sin embargo, había un claro amor en sus ojos cuando hablaba de RYU. Ella no era otra que la abuela paterna de RYU y actual sacerdote Saintes del Santuario de la Reencarnación, la vieja maestra Tatsuya. Este tercer gran anciano no tiene un pequeño trasfondo. La vieja señora Tatsuya habló, tratando de verter agua fría sobre el grupo de Kunan. Vienes de un poderoso clan Fénix, pero estás preocupado por algún clan inferior de pájaros de fuego. Un pellizco severo contorsionó la expresión facial del sacerdote San Kunan. Quería enfurecerse, pero en el momento en que notó que era la mano de su esposa a su lado, se agachó como un niño obediente. Desde ese incidente con la abuela de Elena, había estado prácticamente pidiendo perdón durante los últimos miles de millones de años. Incluso después de todo este tiempo, no se atrevió a ir en contra de su esposa. La señora Kunan envió una mirada de desdén hacia su esposo, lo que provocó que el tranquilo hasta ahora anciano Tatsuya se riera levemente, pero él también recibió una mirada de su esposa que lo obligó a callarse una vez más. El clan Escarlata no es un clan de pájaros de fuego inferior normal. Muchos textos antiguos los ubican por encima del fénix entre las especies de pájaros de fuego. El viejo Kunan no estaba convencido, aunque permaneció en silencio. El clan Escarlata era descendiente del gorrión Escarlata. No es que fueran débiles, sabía bien que eran muy fuertes. Era solo que las alas de un fénix podían cubrir cientos de millas en la madurez, mientras que un gorrión escarlata nunca mediría más de 2 palmas. Era difícil para alguien con su personalidad tomar en serio a una criatura así. Durante la antigüedad, el clan Escarlata una vez controló el santuario de sangre. En ese momento, todos no tuvieron más remedio que tomarlos en serio, a pesar de su tamaño. Sin embargo, no habían dado a luz a un descendiente capaz de asumir el papel de sacerdote santo o santa durante muchas generaciones, lo que obligó a su santuario legado a convertirse en un santuario inactivo. Eran criaturas bastante asombrosas. Mientras que los fénix de hielo manejaban la vida y los fénix de fuego la reencarnación, los gorriones escarlata eran maestros de la vitalidad. Sus llamas tenían la capacidad de otorgar y quitar líneas de sangre. No eran menos importantes para la estructura del mundo marcial en comparación con los fénix. Ahora, sin embargo, la familia Escarlata era un clan subordinado del Santuario del Fuego debido al hecho de que su única habilidad ancestral restante eran sus llamas ardientes. Mírate. La señora Kunan frunció el ceño, reprendiendo a su esposo. Comillas, ¿tu clan Kunan no perdió el Santuario de la Tribulación? Al igual que el clan Escarlata, no has dado a luz a ningún descendiente que pueda apoderarse de él. ¿Por qué menosprecias al clan Escarlata por una situación que tú mismo tienes? Pero. Sin peros. La señora Kunan continuó. Sé que quieres decir que la pequeña Imari puede obtener el reconocimiento del santuario de la tribulación, pero ¿cómo va a presidir nuestra pequeña niña sobre 4 santuarios? No eres demasiado inútil. La anciana señora Tatsuya también miró a su propio marido. Comillas, ¿por qué te ríes disimuladamente? Todavía no estoy satisfecho con el hecho de que le entregaste tus deberes al pequeño Titus tan pronto. Eres su padre, deberías haber soportado la carga por más tiempo sin importar cuán talentoso sea. Pero, todos ustedes los dragones son tan perezosos. Querías hacer lo que él hizo por Little RYU, pero no querías soportar el dolor de cabeza, así que le pasaste tus deberes. ¿Qué clase de padre eres? En la distancia, la señora Tatsuya y su esposo, el sacerdote San Tatsuya, tosieron torpemente mientras veían a sus padres discutir, sin atreverse a meterse en el medio. Incluso para los expertos de su calibre, miles de millones de años de matrimonio los desgastaron. Sería imposible encontrar una pareja que llevara tanto tiempo junta que no fuera así. Nunca me tratarás así, ¿verdad? Titus miró hacia su hermosa esposa, pero solo recibió una sonrisa misteriosa. Aún así, hizo que su corazón se acelerara. Comillas, ¿estará todo bien? Y Mari preguntó de repente, cambiando de tema. Tito resopló. Comillas, desde que decidí darle a mi hijo la llama del origen, ni siquiera los dioses del cielo pueden detenerme. Capítulo 9 Pérdida comillas presentamos al heredero del clan Tatsuya y su prometida, Sainte Selena. Un sirviente real del clan Tatsuya felizmente presentó a RYU y Elena. En ese momento, miles de miradas habían caído sobre la pareja celestial. Aunque RYU prefería las túnicas negras, hoy vestía prendas tradicionales de guerrero Tatsuya. Sus túnicas se dividieron en 3 capas, comenzando con una capa inferior de tela dorada, parcialmente cubierta con telas blancas prístinas, antes de terminar con un bordado rojo feroz.
El diseño era simple pero emanaba un aire de majestuosidad que solo un joven con el mundo en sus manos podría replicar. A su lado, la belleza de Elena estaba más allá de las palabras. Sus ojos rosa diamante brillaban de felicidad, reflejando todo lo bueno del mundo. Su cabello brillaba como cristales, a veces apareciendo como un relajante lavanda y otras veces como un rosa suave, pero fluía como un arroyo tranquilo. Estaba vestida con túnicas tradicionales del clan Kori, en representación de la abuela materna del clan de RYU. El elegante vestido brillaba con azules claros y blancos inmaculados, emanando un aire elegante y reconfortante. RYU caminó hacia adelante sosteniendo el brazo de Elena, su cabello blanco cayendo con un hermoso brillo y llegando hasta la mitad de su espalda sin una mota de polvo. Sus ojos plateados estaban fijos con una fría indiferencia, como si no le afectaran en absoluto los numerosos barridos sensoriales que tocaban su mente. Aún así, sintió cada uno de ellos. Era similar a un bombardeo de manos incómodas, cada una compitiendo por el espacio para saludar a RYU. Sin embargo, aquellos cuyos sentidos lo tocaron, sintieron que su falta de reacción se debía al hecho de que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en absoluto. Si RYU tuviera el cultivo de su padre, ¿se atreverían a ser tan groseros? Estaba claro que todos querían confirmar si el hijo del poderoso Titus Tatsuya y la elegante Imari Tatsuya realmente era un lisiado. Y fue igual de claro que su reacción, o la falta de ella, confirmó los rumores. Las cejas de Elena se torcieron con ira. Para ella, un insulto a su futuro esposo era un insulto para ella. Sin embargo, si ella dio un paso adelante para proteger a RYU, ¿no les daría a estos bastardos capital para hablar mal de él más? Darle a su prometido el título de un hombre que se escondió detrás de una mujer solo lo dañaría. Estos tontos no tienen idea de lo mucho que ha hecho por todos ustedes, pensó Elena con desdén. Uno pensaría que el nacimiento de un niño como resultado de la unión entre los clanes Tatsuya y Kunan causaría un gran revuelo, pero este fue el caso solo para las generaciones más jóvenes. A los de la generación anterior no les importaban esos asuntos. Bueno, esto no era del todo exacto. Esta unión también los afectó a ellos, pero su alboroto ya se había producido cuando Titus e Imari anunciaron su compromiso. Después de que se cerró este asunto, ¿no era una conclusión inevitable que eventualmente estarían embarazadas? ¿No valdría la pena que la generación anterior le diera una segunda mirada a un niño así hasta que creciera durante varios milenios? No era una exageración decir que de la generación anterior, solo los abuelos de RYU sabían de su nacimiento. Como resultado de esto, muchos de estos viejos fogies no estaban al tanto de las hazañas de RYU. Para ellos, los 1000 años desde su nacimiento no fueron más que una siesta para ellos. ¿Cuánto podría alguien lograr en ese tiempo? Así pensaban. Como a menudo pasaban millones de años atrapados en un reino de cultivo, así fue como comenzaron a ver el tiempo. Si no pudieron lograr mucho de nada en 1000 años, ¿cómo podría hacerlo un joven, mojado detrás de las orejas? Si no fuera por la llamada del clan Tatsuya, ni siquiera habrían venido aquí. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de RYU. Pero quienes lo conocían sabían que esa no era su verdadera sonrisa. De hecho, solo mirarlo hizo que sus espaldas se pusieran rígidas con un frío helado. Debo decir, la multitud se calmó para que RYU hablara unas pocas palabras para comenzar las festividades, con tantos mayores aquí. Yo, RYU Tatsuya, puedo sonreír sinceramente. La cara que me diste hoy es una que puedo vestir con orgullo por el resto de mi vida. Gracias. Al escuchar la amable y humilde presentación de RYU, algunos se sintieron mal por sus acciones, incluso se sonrojaron de vergüenza. Sin embargo, otros se burlaron por dentro. Este era el mundo marcial, los débiles siempre serían aprovechados, porque tenían que sentirse mal. Incluso si el padre de Titus fuera el experto número uno del Srineplane, no ofendería sin motivo a tantos de ellos por algo tan insignificante. En la distancia, los padres y abuelos de RYU, los 6 que mejor lo conocían, también se burlaron interiormente. Sin embargo, sus razones eran muy diferentes. En los 1000 años de vida de RYU, ¿cuándo había sufrido una pérdida? Por favor, siéntanse libres de divertirse. Con eso, RYU dio un paso adelante antes de detenerse. O casi lo olvidó. Solo estas palabras fueron suficientes para que los miembros de la familia de RYU comenzaran a reírse incontrolablemente. Elena, que estaba haciendo todo lo posible por mantener la compostura, no pudo controlar el temblor de su labio superior. Incluso Nuri sonrió dulcemente desde el interior del vacío, siguiendo a RYU y Elena en silencio.
Habrá una competencia de clasificación de regalos más tarde esta noche. Mi padre planea abrir las festividades regalándome la llama del origen. Espero que todos puedan continuar iluminando a este joven sobre el prestigio de la generación anterior. Al escuchar esto, los ojos de esos viejos vejestorios se abrieron antes de que una tos áspera y rostros pálidos llenaran la habitación. Una competencia de clasificación de regalos con tal apertura. Quería escurrirlos. Capítulo 10 Tradición popular. 1. RYU fingió como si sus palabras no tuvieran un profundo significado oculto, desapareciendo entre la multitud de invitados con Elena a su lado. Con la aparición de tantos de la generación anterior, por supuesto, hubo muchos que trajeron a sus discípulos con ellos. Además, también estaban presentes muchos herederos de numerosos clanes y santuarios. Fueron estas personas con las que él y Elena comenzaron a mezclarse, congraciándose bien como jóvenes anfitriones y anfitrionas. Aunque esta acción parecía simple en la superficie, era otro mensaje para aquellos que habían sido lo suficientemente arrogantes como para investigar tan descaradamente los secretos del heredero del clan Tatsuya. ¿No somos más que jóvenes? No. Entonces, ¿no estaría por debajo de su elevado estatus descargar su ira con nosotros? Justo así, esos viejos vejestorios ni siquiera habían comenzado su contraataque antes de que de repente se encontraran con nubes suaves. Su rabia solo podía flotar en el aire sin ningún lugar donde desahogarse. Dicho esto, hubo algunos de esta misma generación que encontraron un gran placer en los procedimientos. Ese pequeño bribón es demasiado vicioso. A pesar de sus palabras, Merula Tatsuya, la abuela paterna de RYU, no pudo ocultar la sonrisa escondida en lo profundo de sus ojos. El sacerdote Saint Kunan se estaba agarrando el estómago en este punto, haciendo todo lo posible para que no se escuchara su risa. Si esos viejos bastardos lo escucharan ahora, realmente podrían tener un ataque. Las palabras de RYU podrían haber parecido simples, pero no lo eran en absoluto. No había nada que importara más a los viejos vejestorios que sus caras. La percepción pública lo era todo. Tenían poco más de lo que depender de su prestigio. Por lo general, se usaba una competencia de clasificación de obsequios en tales ceremonias para que un gobernante pudiera distinguir a sus criados del resto de su reino. En estos casos, el supuesto rango del regalo se decidiría de antemano. A uno de bajo estatus no se le permitiría traer un regalo que fuera demasiado valioso, mientras que aquellos de alto estatus no podrían traer un regalo que fuera demasiado mundano. El mero hecho de que tal práctica existiera en el mundo marcial mostraba cuán importantes significaban estas demostraciones simbólicas y abstractas para el escalón superior de la sociedad. Muchas veces, los mejores emperadores y reyes fueron capaces de manipular a la perfección estos sucesos aparentemente sin sentido. Sin embargo, RYU rompió todas las reglas tácitas de la competencia de clasificación de regalos. Aquellos que habían sido invitados no sabían si podrían ser considerados sirvientes de la familia Tatsuya o no, entonces, ¿cómo podrían saber cuán valioso debería ser su regalo? No tenían pautas a seguir. Entonces, imagine por un momento si uno diera a propósito un regalo mundano. ¿No estarías diciendo que no tienes interés en ser amigo cercano del clan Tatsuya? ¿No estarías esencialmente escupiendo en la cara del clan número 1 del Shrine Plane? ¿Quién podría soportar tal carga? La peor parte de todo fue el hecho de que RYU ya había nombrado el llamado regalo principal, un regalo por el cual se establecieron todos los estándares. Este titular decidió si un regalo era valioso o mundano. Sin embargo, este titular estaba entre los tesoros más valiosos de toda la existencia. Si a propósito dieran un mal regalo, estarían abofeteando al clan Tatsuya. Si dieran un regalo apropiado, estarían renunciando a sus posesiones más preciadas. RYU los había arrinconado con solo unas pocas oraciones. La señora Kunan tampoco pudo evitar sonreír. En este raro caso, ella no reprendió a su esposo. Cuando se trataba de cosas que involucraban a su precioso nieto, estaba mucho más relajada. Sin embargo, los asuntos de los que habían hablado hoy aún pesaban mucho sobre ella. Puede haber cambios grandes y radicales pronto. Ella dijo con un suspiro. Hablaste de lo que condujo a la invalidez de ese niño del tercer gran anciano, pero no entraste en detalles. Que es digno de una evaluación de grado del Consejo de Little RYU. Merula cuestionó. Si Little RYU tiene razón, creo que es hora de que tu clan Fénix de Fuego y mi clan Fénix de Hielo se reúnan una vez más. Comillas, ¿es así de serio, Borena? La señora Kunan asintió afirmativamente. Estas ruinas albergan no solo el secreto para reavivar nuestras llamas,
sino también la oportunidad de apoderarse de una tercera llama y un santuario inactivo. El movimiento de Faith ha sido demasiado extraño en los últimos tiempos. Hemos tenido demasiada mala suerte en comparación con nuestro de pie, mientras que otros han sido exactamente lo contrario en comparación con los suyos. Creo que es lo mejor si cumplimos esta tarea por el bien de la generación futura. Las dos señoras del clan hablaron con seriedad mientras sus maridos se mantenían al margen. Aunque estaban casados, cuando se trataba de asuntos de los clanes Fénix, obviamente eran manejados por sus dos matriarcas de clan. Uno tenía que saber que no era solo la llama de hielo la que se estaba debilitando, la llama del renacimiento también se estaba debilitando. De hecho, antes de que el clan del viejo Tatsuya tomara el control del santuario del fuego, era el clan de su esposa el que lo tenía. Aunque eran dragones de fuego, su fuerza residía en su destreza en la batalla y sus cuerpos fuertes, no en la potencia de sus llamas. No fue hasta que la llama del clan Fénix de Fuego se debilitó que los dragones de fuego se apoderaron del santuario. En pocas palabras, Merula estaba tan interesada en estas ruinas como su hermana jurada Borena. Si no se hacía algo, podría ser que pronto el santuario de la reencarnación ya no fuera suyo para controlarlo. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.